muchas gracias por acompañarnos en este video en el que vamos a tratar el tema de la perífrasis verbal. Soy Judith González Pérez y a nombre de Sonus les doy la bienvenida. La perífrasis verbal es una asociación de dos o más verbos que indican una sola idea verbal. Este conjunto de verbos no puede separarse y forma el núcleo del predicado. En estuvimos a punto de ganar el partido, estuvimos a punto de ganar es el núcleo del predicado. En los cadetes deben portar el uniforme, deben portar es el núcleo del predicado. Y en me eché a reír es el núcleo del predicado. Estuvimos a punto de ganar, deben portar eché a reír, son perífrasis verbales. La estructura de la perífrasis verbal es la siguiente. Un verbo auxiliar en forma personal, un enlace opcional, que puede ser una preposición o una conjunción. En el caso de estuvimos a punto de ganar, es un conjunto de palabras. Y un verbo en forma impersonal. Infinitivo, gerundio o participio. Recordemos que el infinitivo termina en ar, er, ir. El gerundio termina en ando, yendo. Y el participio termina en ado, ido, to, so, yo. En tendré que vivir aquí, tendré es el verbo auxiliar en forma personal. Tendré, ¿quién? Yo. Aquí tengo un enlace, que es una conjunción. Y vivir, que es un verbo en forma impersonal, en este caso es infinitivo, termina en ir. En estamos comiendo apenas, estamos es el verbo auxiliar en forma personal. Estamos, ¿quién? Nosotros. No hay enlace. Y después está el verbo en forma impersonal, y en este caso es gerundio, termina en yendo. En el ejercicio de identificación de tipo de perífrasis verbal, debemos determinar si la perífrasis se configura con un infinitivo, con un participio o con un gerundio. El niño lleva aprendidas las capitales de los países latinoamericanos. Lleva es el verbo auxiliar y está acompañado por aprendidas, que es un participio que aquí tiene accidente de género y accidente de número. Tengo que calificar todos los trabajos del semestre. La perífrasis es tengo que calificar. Calificar termina en ar, es un infinitivo. El historiador anda buscando el archivo con la mayor información para su investigación. Anda buscando es la perífrasis, buscando es la forma impersonal, termina en ando, es gerundio. Pueden saludar al director de la película en la conferencia que dará. Pueden saludar es la perífrasis, saludar termina en ar, es infinitivo. Tienes que trabajar en fin de semana. Tienes que trabajar es la perífrasis. Aquí tengo trabajar, que es la forma impersonal, termina en ar, es infinitivo, pero yo puse que era participio para ver qué me dice Sonus en la retroalimentación. El pediatra lleva revisados a casi todos los bebés del hospital. Lleva revisados es la perífrasis y revisados es un participio que tiene accidente de número. Sonus me da la siguiente retroalimentación. En la primera columna aparece la oración completa. En la segunda columna aparece la perífrasis verbal que tuve que analizar. En la tercera columna aparecen mis respuestas. Y en la cuarta columna Sonus me dice si hice lo correcto o me da una indicación. Aprendidas. Participio con accidente de género y número. Calificar. Termina en ar. Es infinitivo. Buscando. Ando. Termina en ando. Gerundio. Saludar. Ar. Es infinitivo. Tienes que trabajar. Ar. Es infinitivo, pero yo puse que era participio y Sonus me dice, perífrasis de infinitivo, efectivamente, trabajar. El componente significativo de esta estructura es un infinitivo.
lleva revisados. Es un participio con accidente de número. En el ejercicio de la estructura de las perífrasis verbales, tengo que escribir correctamente la perífrasis en este espacio. Para que la respuesta sea correcta, debe estar bien escrita. Con este montacargas vamos aligerando la dificultad del trabajo. Vamos aligerando es la perífrasis. Verbo auxiliar, verbo en forma impersonal, gerundio. Habrán de saber cuando llegue el momento. Habrán es el verbo auxiliar. Aquí tengo un enlace que es una preposición y un infinitivo. Nos echamos a llorar cuando escuchamos lo que dijo. Echamos es el verbo auxiliar. El enlace es una preposición y después tengo un infinitivo. Él nos dijo que su prima anda mintiendo sobre su embarazo. Anda es el verbo auxiliar y mintiendo es la forma impersonal, gerundio. Estoy pensando en cómo festejar mi cumpleaños. Estoy es el verbo auxiliar, pensando es la forma impersonal y es un gerundio. Empezamos a desesperar cuando hizo mucho calor. Empezamos es el verbo auxiliar, el enlace es una preposición y el verbo en forma impersonal es un infinitivo. Estoy pensando en cómo festejar mi cumpleaños. Ya vimos acá que es estoy pensando, pero yo voy a poner que es festejar. Y Sonus me da la siguiente retroalimentación. En la primera columna aparece la oración. En la segunda columna aparece la perífrasis verbal. En la tercera columna aparece la respuesta que yo di. Y en la cuarta columna Sonus me dice si hice lo correcto o me da este comentario. Efectivamente, vamos aligerando, es la perífrasis. Habrán de saber. Echamos a llorar. Anda mintiendo. Estoy pensando. Empezamos a desesperar. Estoy pensando. Recordemos que la perífrasis se compone de un verbo auxiliar en forma personal y de un verbo en forma impersonal. Yo aquí puse festejar, está incompleta. Y además no es ni siquiera la perífrasis. Estoy pensando, es la perífrasis y es efectivamente una perífrasis de gerundio. Les deseo mucho éxito en este ejercicio. Nos vemos en la próxima.